Bienvenidos a mi canal. En el video de esta semana les mostraré cómo hacer mazapán de leche. Esta receta es especial para hacer figuras en mazapán. Mi nombre es Chef Joanna Rogers. Espero que disfruten de este tutorial y hagan este mazapán para decorar sus tortas, galletas o cupcakes en casa. Vamos con el paso a paso. Los ingredientes son azúcar pulverizada, leche en polvo, glicerina, glucosa, esencia de almendra y leche condensada. Todas las recetas se las dejo en la cajita de descripción del video, en la parte de abajo del video. Vamos con el paso a paso. Agregamos en el bol la azúcar pulverizada, la leche condensada, la glicerina, la glucosa y la esencia de almendras. Vamos a mezclarlos muy bien hasta que ya se vean integrados. Una vez hecho esto, agregamos la leche condensada y revolvemos un poco en el bol y lo vamos a pasar a la mesa para hacer un amasado. El amasado no puede ser excesivo, ya que se puede sacar toda la grasa de la leche y no vamos a poder hacer las figuras. La idea es que quede una masa muy estable, un poco dura, para que cuando comiencen a hacer las figuras no se les dañe. Entonces aquí ya tenemos nuestro mazapán. Pueden ver la textura. Lo tinturamos con colorante comestible. Yo uso colorantes en gel. Voy a hacer una bolita, la voy a estirar y vamos a hacer una jirafa. Vamos a poner un palo para darle una resistencia. Recuerden que cuando colocamos estas cosas hay que tener mucho cuidado con los niños, los palos. Vamos a hacer un tubito y vamos a dejarlo un poco gordo en la parte de abajo para hacer las patas de la jirafa. Siempre peguen cada figura. Si se sienta pegajoso deben de pegarlo porque cuando secan se caen. Hacemos otro pedazo estirando un poco más de mazapán y vamos a hacer las manitos. Traten de doblar en la parte posterior la manito para que quede agarrada al cuerpo. Entonces la doblan un poquito y la pegan. La voy a dejar así larga, pero seguramente la vamos a cortar. Ahora vamos a hacer una bola. La vamos a doblar en la parte de abajo, aplastarla, porque ahí vamos a colocar la trompita de la jirafa. Entonces aquí la aplastamos y también vamos a coger con un palillo y vamos a hacer unos huequitos. Ahí vamos a colocar los cuernitos y las orejitas y también los ojitos, le hacemos los ojos. Entonces vamos a coger mazapán, lo estiramos un poco y vamos a hacer los cachitos de la jirafa. Entonces cortamos y si quieren en esta parte también pueden colocarle palillitos para que se les sostenga. Yo prefiero no colocar tanto palillo porque es un riesgo con los niños de que se lastimen con esto. Entonces simplemente lo pongo así y lo dejo secar. Ellos quedan móviles un rato, pero ya. Las orejitas vamos a hacer también unas bolitas y vamos a aplastarlas un poquito dándole forma de orejas. Entonces aquí podemos ver y la pegamos en los otros huequitos que hicimos. Entonces así va quedando. Ahora tinturamos también mazapán en color café y vamos a hacer 4 bolas. Las primeras bolas que hice es para pegar en los piecitos, para que sean como las paticas de la jirafa. Entonces aquí vamos, pegamos y para lo siguiente voy a cortar un poco los brazos porque me quedaron largos. Entonces estas patas le pegamos también café. Lo que vamos a hacer también es colocar la cola. Es bueno colocarlo cuando lo hagan en este tipo de papel encerado o papel de cocina de galletas para que la figura seque y la puedan mover y no se les dañe. Entonces agregamos también la cola haciendo una bolita, la aplastamos un poco, la abrimos con nuestro bisturí haciendo rayitas y ya está. Vamos a agregar bolitas de diferentes tamaños al cuerpo. Entonces tratamos de que sean unas pequeñas, otras grandes para hacer estas manchas que tienen las jirafas. Entonces vamos a pegarlo, como les digo, unas pequeñas y otras grandes. Una vez hecho esto, también pegamos en la cara y en la parte posterior. Recuerden también decorar las figuras en la parte posterior. Acá más que todo les quería mostrar es cómo se deja de moldear el mazapán. Entonces más que enseñarle esta figura es que miren que el mazapán se presta muy bien para hacer figuras.
y es mucho más rico que el fondant porque tiene además un aporte nutricional mejor que el fondant, no es solo azúcar. Entonces vamos a aplicar también en la parte posterior, como le digo, manchitas, bolitas que vamos a ir estirando con nuestra azteca. Vamos estirando. Una vez hecho esto, vamos a hacer la trompa. Entonces, la trompa es muy sencilla. La hacemos una bolita del tamaño de la que hemos hecho el huequito. Y la aplastamos un poco. La pegamos y vamos a ir tratando de moldearla con nuestras manos o con uno de estos instrumentos para fondant. Entonces, la vamos pegando y adheriendo a la cara. Hacemos 2 huequitos en la parte media para hacer la nariz y también le hacemos la boca. Si quieren también pueden pintar esta parte, hacerle con pincel y le pintan de negro esta parte. Vamos a hacer los ojos con 2 bolitas, las aplastamos un poco y vamos a agregar la parte negra del ojo haciendo 2 bolitas muy pequeñas y la vamos a agregar a esta parte blanca. Recuerden que todo debe de ir pegado con Pimping Gel, con pegante comestible, para que no se les despegue cuando seque la figura. Hacemos cogemos un pedazo de mazapán y lo vamos a colocar muy delgado para hacer la parte de los ojos, como un delineado de los ojos, como la parte del párpado del ojo. Lo hacemos en café para darle un poco de expresión a la figura. Entonces aquí pueden ver cómo va quedando, lo vamos a pegar acá. Le ponemos pegante, pegamos el ojito y tratamos de acomodarlo. Este está fresco. Si quieren ustedes dejan secar los ojitos y luego los van pegando. Pero la idea es uno terminar en un proceso rápido. Entonces aquí vamos. Vamos a agregarle un pedacito de pelo. Entonces aplastamos un poquitico de mazapán y le agregamos el pelo. Así queda nuestra figura. Espero les haya gustado y hagan muchas figuras para decorar sus tortas. Nos vemos en la próxima receta. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación.